como para ir dando este cierre fuera de lo laboral, ¿cómo está constituido tu familia y cómo vivís tu familia hoy? Sí, siempre se habla de la familia grande, por eso empezamos hablando de mis padres, mis hermanas, de mis abuelos, pero después está la familia chica, la de uno, la que uno decide tener, la que uno decide forjar. Y bueno, esa familia hoy está constituida, como ya te doy la primicia, pero si sacan las cuentas se van a enterar. El 28 de junio de este año cumplo 40 años de casado con Norita. 40 años de casado. Y bueno, en su momento fue una decisión difícil, porque no era simplemente casarse con una chica. Eso trajo conflicto, algún conflicto más con mi padre que con mi madre, porque hablando de 41 años atrás, cuando empezamos a ser novios, estuvimos solamente un año y medio de novio. En aquella época los padres querían que los hijos, primero fuéramos mayores que las novias. Segundo, que fuéramos más altos que las novias. Teníamos que ser más altos, teníamos que ser mayores. Y por supuesto la novia tenía que ser una persona virgen, digamos. Era todo lo que se pedía como requisito en aquella época. Y bueno, cuando Dios me pone por delante una persona de la cual me enamoro, que es Norita. Norita había venido de una situación muy difícil, muy complicada. Ella había elegido ya quién iba a ser su marido. Lo había elegido hacía 10 años antes. Y con el cual había armado un proyecto de vida hermoso, con el cual se casó y tuvo 2 hijas. Una tu madre. Pero Dios quiso que la vida lo sorprendiera con un escollo bastante importante y una piedra bastante difícil de pasar en esta subida, que es la subida al reino de Dios, y que fue la enfermedad de tu abuelo. Mi abuelo Osvaldo. De tu abuelo Osvaldo, papá de tu mamá. Y bueno, esa enfermedad fue terriblemente dolorosa y rápida. Y él fue profesor mío en la Escuela San Pablo, Osvaldo. Y no solamente era profesor mío, sino que también era jefe de taller. Y él es el que nos saludaba todas las mañanas en el taller y hacíamos la oración del estudiante en el San Pablo. Y rezábamos la oración y leía el Evangelio. Así que siempre lo tuve como también un prototipo de docente y apóstol. Siempre lo tuve. Y bueno, prácticamente fue a la escuela hasta el último día que lo sorprendió la muerte después de esta enfermedad terrible, ¿no? Y bueno, y así Nora siguió adelante con sus 2 hijas, estudiando como estaba estudiando para ser profesora. Y en la Escuela San Pablo, como ella no tenía trabajo, la Escuela San Pablo, el padre Samuel, le dio la oportunidad de trabajar en la secretaría de la escuela. Y así fue que entró a trabajar en la Escuela San Pablo. Y al tiempo, yo entro como preceptor y profesor de la Escuela San Pablo, y ahí es donde nos encontramos. Nuestras vidas se cruzan. Pero ella ya hacía 4, 5 años, 6, que estaba viuda. Y sus nenas seguían creciendo. Jime y Flavia, Falu. Y bueno, yo en ese momento estaba muy comprometido con la iglesia, muy comprometido con la escuela, estaba formando parte de los grupos de acción católica, éramos los grupos de jóvenes que armábamos los seres en Villa, los famosos seres, del cual yo hice el número 61 en el 76, después formé parte de los equipos de un montón de seres más para jóvenes. Para el que no sepa, ¿qué es el ser? El ser es un encuentro espiritual de choque que le llamamos, donde se le propone al joven su encuentro personal con Jesús, a través de celebraciones, a través de momentos muy fuertes, muy emotivos, que se hacen durante 3 días en un fin de semana, adentro de un lugar, una casa de retiro. Acá lo hacíamos en la Escuela San Pablo, de viernes a la tarde a domingo a la noche. Eso me tocó hacerlo en el año 76, siendo alumno del San Pablo, en 4º año. Y una vez que yo descubro a Jesús en ese encuentro, fue una bisagra en mi vida, de ahí no lo dejé nunca más, y me gustó tanto ese encuentro que formé parte después de los equipos preparatorios a ese encuentro. Hasta el día de hoy, que hoy estoy ayudando a preparar los seres de los adultos que hacemos
acá en la parroquia de Luján. Estaba muy comprometido con eso, muy comprometido con la iglesia, con la Acción Católica. Era delegado de aspirantes, o sea, atendía a los niños de Acción Católica, los sábados a la tarde y los domingos a la mañana en la parroquia. Y en aquella época no había tanta dificultad, ni tantos peros, ni tantos palos para llegar a ser docente de una escuela y más una escuela técnica, porque en una escuela técnica no había profesores de cada materia técnica. Entonces existía la posibilidad de que estudiantes, ya por recibirse de técnico, o ingenieros, o estudiantes de ingeniería, pudieran dar clase en la escuela. Y así es como el padre Samuel me llama, me convoca, yo estando en 6º año de la escuela San Pablo, me pregunta si podía darle dibujo técnico a los chicos de primer año del San Pablo. Con 17, 18 años. Con 17 años, yo estaba en 6º a la noche. Sí, padre, ¿cómo no? Le empecé a dar dibujo técnico a primer año A y primer año C, a la mañana. A la noche venía como alumno. Después surge una vacante en el turno tarde de preceptor, el poquito tiempo, y me pregunta el padre si puedo ir a la tarde de preceptor. Dije que sí. Entonces era profesor en la mañana, profesor entre comillas, de dibujo técnico, era preceptor de la tarde y alumno de la noche. Y así hice mi 6º y 7º año de la escuela San Pablo. Paréntesis, ¿cómo era? Paréntesis rápido, digamos. ¿Cómo fue tu rendimiento a lo largo de ese tiempo? Ah, excelente, excelente. Siempre me gustó trabajar con chicos, te decía, tenía los chicos aspirantes de Acción Católica, por lo tanto trataba con chicos y me encantaba dar clases, me encantaba la función docente y bueno, por supuesto, como preceptor, yo tenía que atender a los pibes de tercer año y estaba en 6º, o sea, tenían 3 años más que ellos, nada más. Así que tenía un lindo feeling con los alumnos, me llevaba muy bien. ¿Y en cuanto al estudio en sí? Y en cuanto al estudio me iba muy bien, sí, siempre tuve excelentes notas, siempre fui excelente alumno, fui abanderado de la escuela varios años, o sea, creo que el padre me convocó por mi buen rendimiento como alumno, si no era que me llevaba 10 materias y me llamaron a dibujo técnico, no, era porque era un buen alumno. Y bueno, en ese momento que entro a dar clase y hago esto, el año 79-80, ahí conozco a Norita, porque Norita ya estaba en ese momento trabajando como secretaria de la escuela. Así que bueno, me acuerdo esas tardes que estábamos en la escuela. Pequeño paréntesis, o sea, mi abuela ya secretaria, vos todavía alumno, o sea, con una cierta diferencia de edad. Sí, volvemos a, digamos, algún que otro palo que tenía en la época. Sí, exacto, sí. Ella me llevaba algunos años. Y ella ya estaba viuda, porque Osvaldo falleció en el 78, estamos hablando del 79-80. Yo en el 81 me recibo, yo soy promoción 80 de San Pablo, me recibo y me voy al 81 a La Colimba. Me voy a La Colimba, acá a San Lorenzo. En el 81 me dan la baja en diciembre, vuelvo a Villa Constitución en diciembre. Me voy a hacer toda la averiguación y las anotaciones para entrar en la Facultad Tecnológica de San Nicolás, porque quería ser ingeniero mecánico. Y hice los cursillos preuniversitarios en febrero, todo bien. O sea que ya sabía que arrancaba en abril la facultad. Y el 2 de abril amanecemos con la noticia de la toma de Malvinas. Cuando yo escucho esa noticia, le digo a mi vieja, como mi clase, que era la 61 todavía no había salido de baja toda, a los primeros que van a convocar es a nosotros. Y así fue. 6 de abril me llega la cédula para reinsertarme otra vez en La Colimba. Caigo el 7 de abril al batallón y estoy ahí hasta el 28 de junio. Estuvimos después de la rendición de Malvinas, estuvimos 14 días más. Estuve a punto de ir a Río Gallegos. Nos iban a trasladar a Río Gallegos para después mandarnos a las islas. Justo el día 13, el día anterior a la rendición. A la madrugada ya se sabía que nos habíamos rendido, que había venido el Papa Juan Pablo II, que fue el que, digamos, un poco paró la guerra, digo yo. Y entonces no viajé a Río Gallegos, pero tuve toda esa experiencia de estar 3 meses y medio adentro de un batallón, siguiendo de cerca lo que era una guerra inaudita, increíble. ¿Se puede describir esa experiencia en 3 palabras? Esa fue una experiencia fuertísima, por ambos lados. Primero porque sabíamos que no íbamos a ganar esa guerra, pero segundo, con todo el amor a la bandera y al país, queriendo ganarla. O sea que eran 2 sensaciones muy encontradas. Por lo que decían ahí adentro, nunca le podíamos ganar a la flota inglesa, pero por otro lado queríamos ganarle porque esas tierras son nuestras y queríamos que vuelvan a ser Argentina.
y teníamos la bandera argentina todo el día puesta. Entonces vos decime, ¿y qué preferís? Prefería ganar la guerra, pero para que siguieran matando compañeros soldados, y bueno, si había que rendirse, había que rendirse. Y eso lo logró el Papa, Juan Pablo II, que primero fue a hablar con Margaret Thatcher de Inglaterra, después vino acá a hablar con Galtieri. Y mis padres, sabiendo que yo me estaba por ir a Río Gallego, fueron a la misa de Juan Pablo II pidiendo por la paz a Luján, a la ciudad de Luján, a los pies de la Virgen. Eso fue el día 10-11 de junio, el 14 se produjo la rendición. Bueno, vuelvo a hacer todo eso, mitad de año ya no podía entrar más a la facultad, entonces arranqué el nivel terciario del San Pablo, esto te estoy hablando ya del 82, fines del 82, y bueno, seguí mi vida, en la escuela me dieron más horas, y en el 83 y medio, poneré entre el 83 y el 84, entonces descubro mi enamoramiento de tu abuela, mi esposa Norita. Ahí es donde se produce el conflicto con mi padre, porque no entendía esta situación, no entendía. Como te dije antes. ¿Cómo fue tomado esta noticia en tu familia, siendo que prácticamente era todo fuera de lo que se tomaba como correcto, o sea, en ese momento? Legalmente y bajo los ojos de la iglesia estaba bien, porque ella era una persona viuda, o sea, no era que estaba separada ni divorciada, o sea, ella se podía volver a casar. Sí, más pero culturalmente. No era el sueño de mis padres, y menos de mi padre. Mi vieja, como toda madre, me bancó, mi vieja, como toda madre, me abrazó, mi vieja, como toda madre, lloró conmigo, pero mi viejo, no. Yo en esa época ya no, o sea, yo no trabajaba con él, yo trabajaba en la escuela de San Pablo y en un taller metalúrgico. Entonces yo la relación que tenía con mi viejo era verlo en algún almuerzo, cena y nada más. Y bueno, fue un año terrible con respecto a esto. Que después se produjo, de forma emocionante, el gran abrazo, digamos, cuando salíamos de la mano con Norita después de casarnos en el atrio del San Pablo, recién casado. El primero que me manotea y me llama y me abraza y no dejaba de llorar y abrazarme y pedirme perdón, mi viejo. Yo sé que te voy a exigir con esta pregunta, pero sos una persona para poder hacerlo realmente. Hoy vivimos muchas relaciones que duran nada, ¿viste? Una aventura o un bueno, disfrutemos una noche, un par de noches, lo que fuera, uno queda ilusionado y no hay ese compromiso o esa tolerancia o ese atreverse a comprometerse con una persona como quizá había antes. O sea, hoy es raro casarse en algún aspecto. Entonces, a día de hoy yo creo que existen más parejas separadas que casados. Entonces, ¿qué es lo que a vos, a pesar de tantas cuestiones o trabas culturales, te hizo decir, yo a esta mujer la amo y es la que yo elijo como compañera para el resto de mi vida? Teniendo en cuenta que en sí te estabas casando con 3 mujeres. Exacto. Es lo que me objetaban todos. O sea, te estás casando con una familia, tenés la responsabilidad suficiente, no es una niñería lo que estás haciendo. ¿Dónde tenés puesta la cabeza? Yo era un muchacho de 25, 26 años. Espera un poco más, pensalo, porque claro, al año y medio ya teníamos definido cuál era nuestro enamoramiento y ya dijimos, bueno, ¿para qué esperar más? Nos casamos. Y eso fue lo que me objetaba todo el mundo. Eso fue lo que me objetaban. Y yo seguía firme, decía, no, si nos queremos y nos amamos, vamos a seguir adelante. Lindo fueron el momento en que tuve que decirle a las chicas, una sentada en cada pierna, tenían 8 y 9 años, que yo iba a formar parte de la familia. Bueno, tu mamá se largó a llorar y Jimena, los gritos, bueno. Fue un momento acá en el patio de casa, fue abajo. Detalle, o sea, ¿fue un llanto de alegría o fue un llanto como diciendo de asombro? Estaba complicado porque, digamos, no vamos a ahondar, pero a ver, si yo me ponía en el lugar de ella, que siempre me puse, ellos habían perdido al papá, y si venía otro hombre a casarse con la mamá, era como que perdían también la mamá, o el amor de la mamá, porque ya había otra persona más en la casa. Entonces, ¿cómo no van a pensar así? Con su pensamiento y su cabecita de 8 y 9 años. Pero bueno,
Dios, como te dije al principio de toda esta entrevista, como mis emprendimientos y mis tomadas de decisiones, siempre tuve claro lo que quería, y en este caso lo tuve muy claro. O sea, Dios me puso en este camino, Dios me da esta posibilidad, Dios me mostró y me dio posibilidad de ser libre de elegir. Yo estoy eligiendo, y estoy eligiendo casarme con Nora. ¿Por qué? Por amor a ella. Y tenía el concepto grabado a fuego de la iglesia, que me había formado en los últimos años, mucho más todavía después de mi ser, de que si me casaba para toda la vida. Como me dijeron cuando el padre Agustina Mantini, el padre Claudio Castriconi y el padre Samuel Martino, los 3 sacerdotes nos casaron celebrando la misa de esponsales, cuando nos dijeron que el hombre no separa lo que Dios ha unido, y que solamente nos separaba la muerte.